Pedisteis la luz y la verdad por sorpresa, y por sorpresa la tendréis. La revelación se extiende por el mundo como un conocimiento, que será llamada también la ciencia celeste. Su autor será conocido con el seudónimo de Alfa y Omega, que significa principio y fin. Presentamos Ciencia Celeste. He aquí la sublime verdad. El mundo aumentará su puntaje celestial, leyendo al Padre Eterno, como jamás se leyó en este mundo, porque cada letra leída es un puntito de luz ganado, y más se acerca la criatura al reino de los cielos. Ciencia Celeste. Nueva moral. Filosofía común. Justicia divina. Porque veréis que la naturaleza se expresa a medida que la doctrina del Cordero se extiende. Bendito y alabado seas por siempre en nuestras divinas mentes. Tú eres el único Padre eterno, Creador infinito de todo cuanto existió, existe y existirá. Alabado sea el divino Padre eterno, Creador infinito de todas las cosas. Alabada sea la divina Madre Solar Omega, la mejor amiga. Alabado sea el primogénito solar Cristo, el primer revolucionario de este mundo y de infinitos otros. Compartimos la lectura de un divino rollo telepático dictado por el Padre Eterno, titulado Divino Juicio Final. La justicia está en la misma intención de cada uno. La cualidad y la calidad está arriba y abajo. El juicio hace llorar al mundo. Sí, hijito. El juicio final está en la misma intención de la criatura. Todo comenzó desde el mismo instante en que hicisteis divinas alianzas con virtudes y elementos. Desde ese instante empezó la intención viviente en vosotros. Cuando se está en el reino, se está igual como se está abajo en la tierra. Nacer en un lejano y nuevo mundo es una continuidad de lo de arriba. En vuestro caso como criaturas humanas, pedisteis un olvido de vuestro pasado. Porque pedisteis prueba de vida. La vida humana es solo un instante en el reino de los cielos. Estáis el tiempo que pedisteis en el tiempo. Porque existen tantos otros tiempos como mundos tiene el universo. Y en el mismo tiempo en que nació vuestro tiempo, otros tiempos hacían lo mismo. No sois únicos. Nunca lo seréis. Porque antes de vuestro tiempo hubieron otros tiempos, que no tuvieron ni principio ni fin. Y después de vuestro tiempo vendrán otros tiempos, que marcarán principios de tiempos en sus cualidades y calidades. Mas nunca el principio de los principios. Porque el Padre no tiene ni principio ni fin. Toda intención es, aunque no lo notéis, un tiempo de principio, que da lugar a una forma de filosofía microscópica y viviente. Toda intención salida de vosotros tiene dos opciones. O es de la luz o es de las tinieblas. O es del bien o es del mal. Y en uno u otro caso, se transforma en idea. Toda idea nace de vosotros. Tal como una línea magnética sale de un flujo de magnetismo. La idea mental vuestra es precisamente una línea magnética que viajará por toda eternidad. Y en esa eternidad, vuestra idea de forma de línea magnética sufrirá infinitos cambios físicos a medida que recorre el universo. Y una de sus transformaciones es llegar a ser un colosal planeta. Porque todos tenéis en forma microscópica el poder expansivo del Padre. La herencia solar de expansión. Porque nadie es desheredado. Ni la materia ni el espíritu. Y vosotros sois materia y espíritu. Carne y mente. Elemento y virtud. Sustancia y fuego.
alma y libre albedrío. Cuando surge una intención en vosotros, todo un universo se pone en movimiento. Porque estáis unidos por cordón solar al macrocosmo. Esta unión no perturba vuestro libre albedrío. Y vuestro cordón solar atraviesa infinitos cielos hasta llegar a los soles alfa y omega. Y junto con vosotros, cada elemento, cada microbio, cada virtud de vuestro pensar está unido por su respectivo cordón solar. Porque nadie es desheredado. Y todo instante en toda intención mental es un tiempo inmenso para otras dimensiones. Y estas para otras. Esto es lo que se llama en el reino las expansiones. Y cada expansión de tiempo salido de vuestra intención reclama a su creador. He aquí porque todo espíritu que se divide entre el bien y el mal, se divide a sí mismo. Porque como creador de ideas es reclamado por la luz o las tinieblas. Según sea la cualidad y calidad de sus ideas. Lo microscópico de vosotros repercute en lo grande. Y lo grande de vosotros repercute en lo pequeño. He aquí el por qué lo de arriba repercute en lo de abajo. O lo de arriba es igual a lo de abajo. Porque el todo sobre el todo está lleno de dimensiones que no se ven. Y no por eso dejan de existir. Las dimensiones son moradas de Dios. Tal como lo son los planetas y los soles. Y vuestro cuerpo de carne también es una morada. Porque muchas moradas tiene mi Padre. Fue dicho por mi Hijo primogénito. Y a pesar de ello, millones de vosotros dudáis si el universo está poblado por otras criaturas. De verdad os digo que ningún incrédulo que no creyó en las palabras de mi Hijo entrará al reino de los cielos. Ciegos por comodidad. Ilusionados por un presente material que no supieron vencer. Criaturas mundanas que vivieron solo para cosas del mundo. Caerán con el mundo. Caerán por sus costumbres mundanas. Ningún esfuerzo mental hicieron para buscar la verdad. Hicieron lo opuesto a lo que prometieron en el reino. Prometieron no dejarse sorprender por ilusión alguna. Prometieron engrandecer en este planeta el nombre del Padre por sobre todas las cosas. Y lo primero en que caen es en la indiferencia hacia lo que es del Padre. Ni leen las Escrituras. Menos las estudian. Y se dicen hijos de Dios. Hipócritas. Falsos profetas de mi palabra. De verdad os digo que ninguno de vosotros entrará al reino. Acusados seréis en mi divina presencia por vuestras propias virtudes. Triste es el camino de los que fueron falsos. No solo se engañaron ellos, sino que engañaron a infinitas criaturas de su propio ser. Las acusaciones no tienen número en vuestro entendimiento. Las microscópicas criaturas son como los granos de arena de un desierto. Todo instante de vosotros es un tiempo que se expande en vuestra propia idea, que viaja al cosmos. Y toda maldad crea tiempos inmensos de tinieblas. Porque cada idea vuestra es como una semilla que se expande y crece, con la misma fuerza expansiva del universo. Todas las ideas emanadas por vosotros, desde que fuisteis creados espíritus, están en el universo microscópico. Y muchísimas de ellas son planetas ya maduros. Lo que quiere decir que son mundos con criaturas vivientes. Con la misma filosofía que tuvo vuestro pensar en el instante en que emanó la idea. Vuestra cualidad y calidad en la idea se transforma en colosal planeta. Porque todo planeta es primero microscópico y luego es del macrocosmo. Es chiquitito y humilde para llegar a ser grande en el reino de los cielos. Todo planeta tiene en sus creadores a su propio Padre Celestial, que reconoce a un solo Dios no más, tal como vosotros, que siendo padres terrestres por millones, reconocéis a un solo Dios no más. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Nacer arriba o nacer abajo es una misma cosa, porque no deja de cumplirse la ley que debe cumplirse. La idea que salió de un espíritu malo crea mundos malos, mundos infiernos. Y la idea emanada por un espíritu bueno crea mundos buenos, mundos paraísos. Es por eso que fue escrito, cada uno se hace su propio cielo.
Porque cada uno es responsable de sus ideas. Es por esta causa que toda escritura enseña a ser bueno y humilde por sobre todas las cosas. Y su intención no era otra que evitarle a cada uno que se convirtiera en creador de un infierno. Las tinieblas como la luz son vivientes y reclaman lo que es de ellos. Así están hechas las cosas en el universo. Todo existe en el Padre. Y todos son hijos del infinito. Por microscópicos que sean. Todo es controlado por el Padre que en todos está. A muchos de vosotros, por no decir todos, os cuesta imaginar que vuestro Creador esté en todas partes y no se deja ver. Eso se debe a que sois poco evolucionados. Estáis ilusionados en otra filosofía que no es del Padre. Y por último, vuestra ignorancia sobre el conocimiento de las Escrituras. Vuestro futuro no es el reino de los cielos. Porque nada o poco habéis hecho para entenderlo, para comprenderlo. Vuestro destino está en vuestras mismas intenciones. De vosotros salió y sale a cada instante. El juicio intelectual os viene a aclarar la ley. Porque así lo pedisteis en el reino de los cielos. Y se os concedió. La doctrina del Cordero de Dios restituirá todas las cosas. Porque el todo sobre el todo de toda cosa salió de la misma doctrina. Lo de arriba y lo de abajo salieron de un mismo punto del universo. De un mismo cielo. De un mismo Padre. De una sola ley. De un solo pensamiento. Arriba y abajo se encuentran en el reino. Como os encontraréis vosotros cuando pidáis nacer de nuevo en algún lejano planeta. Arriba y abajo se complementan. Porque no se pueden evitar. Son salidos de un mismo punto. Arriba y abajo son relativos al ser pensante. A la evolución de su conocimiento. Arriba y abajo son gemelos dentro de sus propias dimensiones. Arriba y abajo nacen paralelos. Arriba y abajo representan menos que un puntito frente al infinito. Arriba y abajo son salidos del fuego solar. Arriba y abajo son del pensar de toda criatura de carne, de mundos microscópicos. Arriba y abajo no son únicos. Porque existen arriba y abajo en una cantidad tal como vuestras mentes puedan imaginar. Arriba y abajo son trinidades en mutuo entendimiento evolutivo. Arriba y abajo son geométricos y expansivos. Arriba y abajo son familiares galácticos. Arriba y abajo son universos por conocerse unos a otros. Arriba y abajo son dos puntos en uno, que se pierde en medio del infinito de otros. Arriba y abajo es como un grano de arena entre los granos de arena de un desierto. Arriba y abajo tiene reinos en la materia y el espíritu. Arriba y abajo es una misma espiral que nació de dos puntitos llamados soles alfa y omega. Arriba y abajo ya estaban desde eternidades antes de los actuales universos. Arriba y abajo tuvieron principio de microbio. Salido de otros microbios. Y estos de otros. Y así por toda eternidad. Solo el Padre sabe lo absoluto del principio de los principios. Porque Él es de antes, de todo principio. Es de antes que cualquiera criatura pensante. Y nada existe antes del Padre. Arriba y abajo son eternos y sucesivos. El concepto de arriba y abajo se lleva en todas las existencias. Y se expresa en infinitas formas. Arriba y abajo se encuentran y hacen alianzas vivientes. Arriba y abajo son cielos que no tienen fin. Arriba y abajo están en paralelismo creador. Arriba y abajo son geometrías que se transforman y evolucionan. Arriba y abajo nacen y se olvidan para volverse a encontrar. Arriba y abajo están en la microscópica idea que cada cual genera. Arriba y abajo son universos relativos y cambiantes dentro de la misma relatividad. Arriba y abajo volverán a la nada. Porque del polvo eres y al polvo volverás. Arriba y abajo son filosofías propias del infinito. Arriba y abajo son comprendidos y estudiados por la materia y el espíritu vivientes. Arriba y abajo nacen y desaparecen para volver a aparecer en nuevo concepto.
Arriba y abajo poseen lo que la microscópica idea posee. Arriba y abajo son salidos de una misma idea. Arriba y abajo nacen reconociendo a un solo Dios no más. Arriba y abajo son de herencia de dos soles, hechos una sola carne. Porque lo de arriba es igual a lo de abajo. Arriba y abajo retornan al mismo punto de partida. Como vuestro espíritu retorna a su punto de partida. Arriba y abajo multiplican los puntos de retorno. Como los soles irradian la luz sobre los mundos. Arriba y abajo nacen como nace un bebé. Porque fueron bebés como lo fuisteis vosotros. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Arriba y abajo tienen filosofías relativas y en proporción a la evolución de sus criaturas. Arriba y abajo tienen padres celestiales, subordinados a un solo Dios no más. Arriba y abajo son infinitos reinos con infinitos cielos. Arriba y abajo son planetas de la carne, de cualidades y calidades infinitas. Arriba y abajo son un infinito telar de cordones solares. Arriba y abajo poseen reinos que no se sabe dónde terminan. Arriba y abajo son como un rinconcito de una pieza grande. Desaparecerá la pieza por antigua y no se habrá salido del rinconcito. Es decir, que no se alcanza a conocer todos los mundos de una galaxia. Porque están naciendo otros. Arriba y abajo son términos de la espiritualidad en que nació la materialidad. Arriba y abajo siguen expandiéndose. Arriba y abajo se encontrarán en la tierra. Porque la espiritualidad venida de arriba juzgará lo mundano de abajo. La doctrina del Cordero de Dios es mandato celestial. Pedido por la misma humanidad antes de salir del reino de los cielos. Y transformará al mundo inmoral en nueva moral. El cambio de las costumbres inmorales por costumbres más sanas provocará la caída del materialismo, la filosofía que trató de matar las ideas del espíritu. Eso es lo que significa materialismo. La intención de cada uno de vosotros posee cualidad y calidad. Es decir, filosofía y jerarquía. Un conocimiento más sabio es mayor que otro menos sabio. Mas, el más sabio debe tener mayor humildad. Tal como lo demostró mi hijo primogénito. Nadie en esta humanidad le ha superado en humildad. Ni jamás le superarán. Todo conocimiento debe ser compartido por todos. De verdad os digo que todo aquel que ocultó sabiduría a sus semejantes no entrará al reino de los cielos y acusado será delante del Padre de egoísmo intelectual. Y todo egoísta con su propio conocimiento deberá sumar todos los segundos que duró su egoísmo intelectual. Si duró toda la vida, deberá calcular todos los segundos que contiene su propia existencia. Cada segundo de egoísmo intelectual equivale a una existencia fuera del reino de los cielos. Y todos aquellos que habiéndose especializado, negaron su ayuda al que lo pedía, están en la misma ley. No entrarán al reino de los cielos. Y deben sumar puntaje por egoísmo intelectual. Y todo médico que cobró dinero a humildes no entrará al reino de los cielos. Prometieron en el reino antes de venir a la vida no abusar con el necesitado. Y han hecho lo contrario. Todo médico que se lucró con el dolor ajeno no entrará al reino del Padre. Y deberán devolver todo lo que adquirieron con dinero de mis humildes y necesitados. Y quien no lo haga, se seguirá alejando del reino de los cielos. A medida que transcurren los segundos en su existencia. Cada segundo representa una existencia que deberá cumplir en mundos donde se explotan unos a otros. Todo explotador de la tierra será explotado en lejanos mundos. Y esta ley de justicia la piden los mismos espíritus que violaron la ley. Piden nacer de nuevo para pagar la deuda del pasado. He aquí la causa única de la diversidad de pruebas materiales y espirituales que presenciáis a diario en vuestro mundo. Y todos aquellos que han sufrido pruebas físicas en sus propias carnes están en la misma ley. Y al sufrir estas pruebas, dan un paso más que los acercan al Padre. Pagada una deuda, es para el Padre como que nunca han violado una ley. Son inocentes como lo fueron del principio.
Y todos aquellos que se opusieron a que mis humildes tuvieran educación y conocimiento de la ciencia de la tierra no entrarán al reino de los cielos. Empezando por los que fueron legisladores. ¿Qué más les valdría no haber nacido, si cuando fueron legisladores hubo siquiera un explotado analfabeto? Porque ninguno entrará al reino de los cielos. ¿No enseñan mis escrituras que todo humilde es primero ante el Padre? Ellos debieron ser los primeros en el conocimiento. Y los llamados legisladores hicieron lo opuesto. Yo pregunto a la maldita derecha que siempre se acaparó lo mejor, durante vuestro yugo a que sometisteis a mis humildes, ¿hubo un analfabeto? Ciertamente que los hubo y los hay por millones. Y de verdad os digo, demonios de la astucia y la avaricia, deberéis pagar por cada analfabeto. Por cada segundo de ignorancia, por cada vida sin instrucción. Y cada segundo que deberéis pagar equivale a una existencia que os alejará del reino de los cielos. Y no solo de los de la actual generación, sino que de todas las generaciones que sometisteis a vuestro yugo. De vivos y muertos. Los que ya partieron del mundo os esperan en el reino para acusaros delante del Padre. Sí, demonios. Siempre os opusisteis a que el pueblo se eduque. Porque teméis al pueblo. Las grandes inteligencias están en el pueblo. Porque todo humilde vale más que vosotros. Es más fácil que entre al reino un analfabeto que uno de vosotros. Que os educasteis a costillas de las privaciones y sufrimientos del pueblo. Mas, no pasaréis malditos. Porque seréis juzgados por usurpación intelectual. Más os valdría no haber nacido. Si quitasteis una microscópica parte de los derechos de mis humildes. Y vuestra maldición sea hasta la tercera generación en vuestra maldita herencia. Así es y así será hasta la consumación de la ley. Sé, hijito, que una vez más, los demonios de la maldita derecha se oponen en tu rebaño, para que el pueblo se unifique en su educación. Tanto peor para los malditos de la ciencia del bien y de la comodidad. Más se alejan del reino de los cielos. Y lo hacen como siempre lo han hecho. Defendiendo mezquinos y mundanos intereses. Y se hacen llamar hijos de Dios. Cristianos. Hipócritas. Engendros del demonio. Un cristiano verdadero no roba a su hermano de vida. Un verdadero cristiano ayuda al humilde. Y no lo hunde como vosotros lo hicisteis. De verdad os digo que maldeciréis haber pertenecido a la maldita derecha explotadora. Sí, hijito. Sé que estás impresionado porque tu Padre Jehová ha maldecido a estos demonios. No se merecen otra cosa, hijito. El clamor de justicia de mis humildes en este inmoral mundo es inmenso. Tanto arriba como abajo. Todo tiene su tiempo. Y el que más se engrandeció en la tierra, mayor es su caída. Más lástima provocará. Y todo aquel o aquella que llevó una vida inmoralmente suntuosa, habiendo hambre en el mundo, no entrará al reino de los cielos. Sé, hijito, como tú lo sabes, que los humildes y sencillos no están en esta ley. Nada tiene el Padre contra ellos. Y todo aquel o aquella que fumó en la vida propagando el vicio, no entrarán al reino de los cielos. Y pobres de aquellos que practicaron este vicio en presencia de los niños. Más les valdría no haber nacido si por un instante tentaron a la inocencia. Y todo vicioso que atentó contra su salud será acusado en el reino por sus propias virtudes de inmoral y de suicidio pasivo. Porque fueron acortando los días de sus vidas. Nadie nació fumando. Todos nacisteis tomando leche. Y nunca jamás debisteis haber dejado este alimento. Símbolo eterno de la inocencia. Y todo fumador inmoral deberá sumar todos los segundos que duró su vicio. Cada segundo es una existencia que demorará su entrada al reino de los cielos. Y los que indujeron a niños de hasta 12 años a contraer este vicio, malditos sean hasta la tercera generación. Así es y así será hasta la consumación de los siglos. Todo vicioso debe sumar sus propios segundos en que practicó vicio alguno. Y de su suma, calcula la eternidad de tiempo que le impedirá entrar al reino de los cielos.
Y mientras más duró un vicio en la existencia, más demora un espíritu vicioso en pagar su deuda de inmoralidad. Y todo aquel o aquella que hizo fila en la calle para adquirir la causa del vicio no entrarán tampoco al reino de los cielos. Porque escandalizaron públicamente a todas sus virtudes. Estas criaturas, de las cuales muchas no son viciosas, deberán sumar todos los segundos en que estuvieron expuestos a la contemplación del mundo. Y su número total demorará sus entradas al reino de los cielos. Cada segundo es una existencia que deberá cumplirse en lejanos mundos. Si hijito así la pagan los inmorales del mundo. Y los que persisten en sus vicios e inmoralidades, sabiendo la justicia que les espera, sus segundos se multiplican por 3. Es decir, que se acercan a la ley de la maldición hasta la 3ª generación. Porque han sobrepasado su propia escala de moralidad. Así como el espíritu tiene sus tiempos en sus derechos, también las 318 virtudes del pensar humano lo tienen. Sobrepasar su propia escala significa arrastrar a la maldición a sus propias virtudes vivientes. El presente que vive el espíritu representa un tiempo. La violación otro tiempo y la virtud su tiempo. Es la Trinidad en el tiempo de justicia, en que el todo sobre el todo se divide a medida que cada virtud es violada por las acciones malas del espíritu. Porque el todo sobre el todo humano es limitado. Y el límite de la criatura humana lo marca el último segundo de vida, acompañado del último suspiro. Este último instante es sobrepasado por el tiempo futuro a cumplir por deuda espiritual. Las virtudes ante esto optan por retirarse de la alianza con el espíritu, porque poseen libre albedrío, como lo posee el espíritu, y el espíritu queda solo. Es cuando la conciencia empieza a gemir, porque las tinieblas pasan a ocupar el lugar donde antes hubo luz. Porque las fuerzas magnéticas se suceden unas a continuación de las otras, sin cesar, desde el principio de los principios. Y todo ser pensante es una fuerza magnética que tiene forma de criatura. El pensamiento tiene todas las formas, las conocidas y las que conoceréis, en esta existencia y en las que tendréis. El universo que os rodea es producto de criaturas que han pensado. Y sus creaciones emulan a las del Padre, que tiene su reinado de preferencia en el macrocosmo, conocido por vosotros como el reino de los cielos. El reino de los cielos es todo el universo. Porque el todo sobre el todo es uno solo. Lo que sucede que como todo existe, cada mundo reconoce un mandato superior. Una jerarquía galáctica. El infinito confunde a la ciencia más perfeccionada que pueda existir. Porque la búsqueda del límite del universo es el alfa y omega de todo conocimiento. En el universo, las ciencias de los mundos hacen grandes descubrimientos. Mas ninguna ha descubierto límite alguno. Porque el universo es expansivo en sus creaciones. Basta pensar y estáis generando semillas de futuros mundos. Vuestras ideas son las semillas. Y no existe otra semilla más microscópicas que vuestras ideas, que ni vosotros las veis. Es por eso que se dice que todo planeta nace desde lo invisible a lo visible. Atraviesa invisibles dimensiones en su desarrollo, pasando por todas las pequeñas formas, hasta llegar a la forma de un determinado presente. Porque nadie es único. El presente es producto de muchos presentes que hubieron y que ya no están, en los que ocurrieron hechos desconocidos por el presente en que estáis. Todo presente es una sucesión eterna de líneas magnéticas, que tienen la forma de la espiral, omega. Y cada círculo de la espiral no es igual a la de los otros. Cada círculo omega posee su propia cualidad y calidad en el instante en que está radiando. Y todo presente es una magnetización que varía a velocidad inaudita en la más microscópica unidad de tiempo. Si la variación cambiara en sentido de retroceso, estaríais entrando a los presentes del pasado. Y veríais escenas inauditas en criaturas extrañas y desconocidas por vuestro conocimiento. Retroceder en el tiempo es una fascinante realidad que se lleva a cabo en infinitos mundos más evolucionados que vosotros.
Y ocurre que desde otras moradas planetarias, sus criaturas os estudian haciendo variar la omega. Se introducen en vuestro pasado planetario. Y ellos saben de vuestro mundo más que lo que sabéis vosotros. Este poder de penetrar en las historias pasadas en los mundos es proporcional a la evolución de esas ciencias y a las purezas de las mismas. Se entienden por purezas a la cualidad y calidad de su filosofía de la luz. Retroceder en la omega es una ley del juicio final. Porque la Trinidad solar está en todo. Y participa de toda investigación. Así es como los profetas y primogénitos solares, al explicar una doctrina en los mundos de la carne, retroceden la omega. Para explicar hechos del pasado. Acontecimientos que se relacionan con sus enseñanzas. La omega es de signo femenino. Y significa que el mundo del milenio de paz será regido por las mujeres. Con tendencia a predominar los niños. He aquí el significado de la divina parábola, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Fue un adelanto de un hecho que ocurriría en un futuro presente. Fue una variación de la omega hacia el otro sentido, opuesto al pasado. Fue hacia el futuro. Fue una variación que sobrepasó muchos presentes hechos futuros. Porque cada generación solo vive un presente. El futuro es el pasado con diferente cualidad y calidad. Es como el color cambiante de una película a colores, en que el material de la película es inmutable. Las escenas de las criaturas forman su presente y preparan su futuro. Porque todo sale de un mismo punto. Un punto que se expande en forma tan lentísima que ninguna criatura se da cuenta de ello. Solo notan que envejecen. Si la variación magnética estuviera estática, las criaturas serían eternas y con un mismo desarrollo. Serían todos gemelos. En lejanos sistemas existen tales mundos. Todo existe. La variación magnética hacia el futuro es una expansión no vivida por ninguna criatura del presente. Mas, como existen otros presentes más adelantados en el tiempo, resulta que todo futuro está poblado de otros seres. Ajenos de que otras criaturas tratan de llegar donde ellos, ignorándolos. Criaturas que partieron de un desconocido presente. La espiral omega es ascendente en grado infinito. Y descendente también infinito. El grado ascendente corresponde a los mundos del macrocosmo o mundos mayores. Y el grado descendente al microcosmo o mundos menores. La tierra vuestra pertenece a lo último. Porque es un mundo polvo. Y vais ascendiendo por pureza espiritual hacia los reinos de más arriba de la espiral. El punto de partida de la espiral es el sol alfa. Que hacen un solo sol con el sol omega. Tal como a vosotros se os mandó hacer una sola carne. Un solo matrimonio. Y de acuerdo a la ley, por sobre todas las cosas. Y quien probó más de una carne, no entrará al reino de los cielos. Porque eso es atributo de las jerarquías solares. No corresponde a vuestra jerarquía de monito de la carne. Porque vosotros no deáis vida eterna a nadie. Vosotros no resucitáis a nadie. Porque sois limitados. Y tenéis mandatos que cumplir por vuestro bien. Los padres solares. Los primogénitos solares os dieron el ser. Por divina orden del Padre Jehová. Y ellos tienen potestad por sobre toda vida, por sobre toda carne y por sobre todo destino. Y no os perturban en vuestra evolución. Bien sabéis que mi Hijo primogénito solar Cristo vendría al mundo brillante como un sol de sabiduría. Porque es un Padre solar dentro de la Trinidad universal. Él es creador de infinitas espirales. Y vosotros no salís aún del puntito. Ahora vais comprendiendo quiénes sois vosotros. Unos desconocidos en el universo. Y todos los grandes del reino fueron también desconocidos. Fueron criaturas de carne. Fueron monitos como vosotros. Estuvieron en planetas polvos. En mundos que ya desaparecieron del espacio. Y su número fue como el número de granos de arena que contiene un desierto. Es por esta razón de la eternidad que toda escritura os enseña a ser humildes.
para evitaros futuras vergüenzas, sobre todo en los que son orgullosos. Y de verdad os digo que ningún orgulloso u orgullosa entrarán al reino de los cielos. Porque hicieron en su carácter lo opuesto a las enseñanzas de las Escrituras. Muchos orgullosos serán maldecidos por la revelación. Porque sobrepasaron el tiempo de la luz en su contra, Trinidad. Todo orgulloso deberá sumar los segundos que transcurrieron mientras fue orgulloso. Y si lo fue toda la vida, deberá calcular los segundos que contiene su existencia. Los segundos de un minuto, hora, día, semana, mes y año. Y cada segundo es una existencia que deberá pagar en lejanos mundos, fuera del reino de los cielos. Mientras más orgulloso fue en la vida, más despreciado será en sus futuras existencias. Todo que abusó del carácter dando a sus gestos importancia indebida debe ser considerado orgullo. El único gesto digno de alabanza son los gestos de la risa, de la alegría. Prometisteis en el reino ser alegres como un niño hasta el último instante de vuestra vida. Y de verdad os digo que todo aquel o aquella que no fue alegre en la vida no entrará al reino de los cielos. En el reino de donde salisteis no se conoce otra filosofía que la alegría. Allí existe el comunismo celestial, con alegría de niño. Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. He aquí el significado de esta parábola, que fue dicha por mi hijo primogénito. Él aludía a la filosofía que reina en el reino. Porque toda felicidad en el Padre es inseparable de la alegría. Todo enojo no es árbol plantado por el Padre. Y de raíz será arrancado en el vivir de las futuras generaciones. Todo enojo es producto del egoísmo. Y una criatura que jamás tuvo enojo en su vida es un espíritu extraordinario, muy evolucionado. Algo difícil entre vosotros. Vuestro sistema de vida injusto es el culpable de que millones y millones de seres no entren al reino por haber tenido enojos. Toda injusticia provoca enojo. Y desde el mismo instante en que surgieron ricos y pobres, se hizo presente el enojo. La alegría del mundo fue apagada. Salió la alegría dolorosa. Y de verdad os digo que los que aplastaron la alegría del mundo, así serán ellos aplastados en otros mundos. Por los demonios del capitalismo, la humanidad no vivió en la alegría que debió haber vivido. La alegría que prometió vivir. Y ninguno de vosotros entrará al reino por esta causa. Las virtudes de vuestro pensar nunca debieron haber conocido el sufrimiento y la injusticia. Porque mis mandamientos son otra cosa. En ellos está la igualdad para el mundo. Si el mundo se hubiese guiado por la moral de mis mandamientos, os aseguro que este mundo no tendría necesidad de juicio. Mas, escrito estaba en el reino de los cielos, que demonios salidos de la legión de Satanás encarnarían en la tierra. Y a esos demonios del cálculo y la astucia, los llamáis ricos. Y de verdad os digo, que todos aquellos que les imitaron en la vida, no entrarán al reino de los cielos. Todos aquellos que por dinero ganado con dinero adquirieron propiedades y lujos, deberán devolver a los humildes tales posesiones. Es esta la más sublime forma de arrepentimiento. Y se le toma en cuenta al espíritu usurpador. Solo lo que se logró con el dinero de trabajo es honrado ante Dios. Hay muchas clases de riqueza. Y la más despreciable de todas es aquella que se ganó engañando a sus semejantes. Y no hay rico que no haya engañado a sus hermanos. Se inicia para el mundo un nuevo concepto de la propiedad. Un concepto que no viola la ley ni la moral del Padre. Se inicia la era de mitad y mitad. Y con tendencia al trueque. El dinero por el cual no entraréis al reino de los cielos desaparecerá del mundo. Porque el demonio y sus filosofías son también probados por el Padre. Y todo tiene su tiempo y su límite, toda prueba lo tiene. El materialismo que os ilusionó de padre a hijo caerá por su misma ley. Y el principio de salvación de este mundo es la fe de cada cual. La fe derrota siempre al demonio. La fe es eterna y el demonio microscópico. Y tarde o temprano el demonio se aburre.
Tal como muchos demonios ricos, se aburren de la riqueza y hasta se suicidan. El abuso a la abundancia les mata toda moral, porque los lleva al hastío y al aburrimiento. Ninguna ley del Padre lleva a eso, porque todo es moderado en el Padre y desordenado en el demonio. La riqueza que os ilusionó por siglos y siglos no reinará más en el mundo, porque los espíritus que nacerán no le darán más importancia. Más importante para ellos será el conocimiento, la sal de la vida, la ciencia eterna. Y quedará escrito en los libros del futuro la filosofía de la riqueza como un fenómeno raro, como un bicho desconocido, como la época de un mundo primitivo que tenía el complejo de adueñarse de las cosas. Y todo rico famoso será estudiado como se estudia un fenómeno, un espécimen en la escala evolutiva del monito humana. La psicología del futuro estudiará las causas del complejo de riqueza. Y a esas criaturas nada les faltará. Y les dará igual tener o no tener lujo o confort, porque más pasarán fuera de la tierra. Y desde bebé se prepararán para sus viajes al cosmos. La mayor parte de sus desarrollos ocurrirá en el espacio. El viajar a los soles será para ellos el alfa y la omega de sus existencias. Y tendrán poderes mentales desconocidos entre vosotros. Porque lo que no se posee en una existencia se logra en otra. ¿No nace todo espíritu de nuevo? La ciencia del futuro será ciencia para todos. Porque todos serán genios. Y tendrán un carácter muy semejante al de los niños. Y será desconocido entre ellos todo enojo, todo orgullo, toda avaricia, toda corrupción, todo escándalo, todo engaño. No existirá nada de vuestras tinieblas. Será, en otras palabras, un paraíso viviente, tal como fue en el principio. Las criaturas, todas sin excepción, conversarán por telepatía y no se conocerá la palabra animal. Porque todos se tratarán como hermanos, como siempre debió ser. Los seres del futuro serán como Adán y Eva. Jerarquía angelical. La tierra toda será un inmenso laboratorio flotante. Y llegarán a ella platillos voladores desde todos los puntos del universo. Y toda la tierra tendrá espera ansiosa de conocer la nave plateada más grande. Existen naves del macrocosmo mayores que vuestro mundo. Y de verdad os digo que si alguna de vuestras generaciones hubiera visto una de estas colosales naves, vuestro mundo paraliza. Muchos se habrían suicidado, creyendo en el fin del mundo. Y de verdad os digo que vuestro Creador no destruye su propia obra. Es esta una de las razones por las cuales las naves plateadas del macrocosmo no se acercan a los mundos del microcosmo. Su magnetismo pulverizaría a vuestro planeta y a todo el sistema solar. Los poderes del reino no tienen límites. Y os diré que la nave explicada es microscópica en comparación con otras. Y estas con otras. Y así, remontaos hasta donde vuestra mente pueda imaginar. La ciencia vuestra desaparecerá, porque fue probada junto con todo espíritu humano. Será llamada por las criaturas del futuro como la ciencia alfa o ciencia del principio del mundo. Y la ciencia final que tendrá la Tierra será llamada ciencia omega. Alfa y omega son también soles. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Si partierais desde estos soles rumbo a la Tierra, no llegaríais jamás a ella. Y en vuestra ruta os encontraríais con infinitos planetas tierras, diferentes y semejantes al vuestro. Porque es tan inmensa la creación de mundos que todo se duplica en grado infinito. El llegar a un mundo desconocido es la aventura más extraordinaria que pueden experimentar las criaturas. Y sucede que en lejanos puntos del universo, infinitas naves que regresan de retorno a sus mundos penetran en mundos gemelos. Por error. Sus semejanzas con su verdadero mundo son extraordinarias. Esta ley que es para vosotros fascinante es cosa normal en lejanas galaxias.
Y son mundos que en sus pedidos de vida no pidieron prueba de vida como lo pedisteis vosotros. Esas criaturas no tienen olvido de su pasado como lo tenéis vosotros. Esos mundos tienen los cielos abiertos. Y son otras evoluciones. Otros principios vivientes. Salidos del mismo principio del Padre. En esos mundos, el concepto de lo que es el universo es más perfecto. Y la perfección tiene grados como la evolución. Solo el Padre es el más perfecto. Porque Él creó la perfección misma. Toda tierra que tuvo prueba de vida vuelve con el tiempo a recordar su pasado. Porque del olvido, vuestro Creador saca el recuerdo de lo que se era. Como de las tinieblas saca la luz. ¿No se os enseñó que vuestro Padre es infinito, la ciencia vuestra será reemplazada por la ciencia omega? ¿Qué encabezará mi Hijo primogénito? De su sabiduría saldrá la nueva ciencia. ¿No se os enseñó que Él volvería a vosotros brillante como un sol de sabiduría? Como Padre solar volverá. La nueva ciencia omega será eterna. Quedará hasta la consumación de la tierra. La ciencia de mi primogénito deslumbrará al mundo. Con su presencia aparecerán las maravillas como jamás se presenció en la tierra. Y una de ellas es la resurrección de toda carne que no fue escandalizada por su espíritu. Porque lo escandaloso jamás ha sido premiado por el Padre. La carne es tan viviente como el espíritu. Y tiene derecho al mismo respeto que reclama para sí el espíritu. Nadie es menos en sus derechos ante el Padre. Ni la materia ni el espíritu. Y todo aquel o aquella que mostró lo íntimo de su cuerpo no entrarán al reino de los cielos. Ni serán resucitados. No se os mandó no escandalizar, de verdad os digo, que todo el que escandalizó, más le hubiera valido no haber nacido. Porque en vez de avanzar hacia el Padre, se aleja de Él. Si no hubiese pedido la prueba de la vida, estaría más cerca del Padre. Porque no habría acumulado deudas. Porque las deudas de un escandaloso son tan inmensas como el número de poros que contiene su cuerpo de carne. Y todos ellos se quejan en el reino de los cielos. Y piden justicia al Padre. Porque el escándalo, la exhibición a que fueron expuestos por el espíritu inmoral, nada les enseñó. Al contrario, recibieron influencia inmoral. Y se avergüenzan delante del Padre. Y lloran. Este espectáculo llena de pavor a todo escandaloso. Un pavor que si lo vierais y lo sintierais, os paralizaría el corazón. Si hijos de la tierra, caro sale desobedecer a vuestro Creador. La soberbia no puede conducir al Padre. Ni el libertinaje. Porque el espíritu se divide entre la luz y las tinieblas. Las tinieblas reclaman la presa. Son leyes del macrocosmo. Leyes que las sabréis. ¿Por qué debe saberse la causa de por qué se es castigado y el por qué se es premiado? Cuando pedisteis ser juzgados en juicio final en caso de caer, pedisteis también la ilustración de todo lo que os fue dado. El origen de todas las cosas. La causa de las causas. El principio de los principios. La verdad de todo pensar. El destino que os espera. Todo lo pedisteis en el conocimiento. Y se os concedió. Es por eso que la doctrina del Cordero de Dios no tiene fin. Porque explicar las cosas del Padre no tiene fin. Lo del Padre es todo el universo. Porque todo lo ha creado. Y si su universo no tiene fin, su palabra que lo explica tampoco lo tiene. El universo es viviente. Porque la luz del conocimiento vence la muerte. Si vosotros no estudiasteis las Escrituras como os fue mandado, encontráis la muerte. Porque ningún ingrato será resucitado en carne nueva. La resurrección de la carne es una ley de renovación magnética, en que los poros y células son activados de nuevo. La transformación es instantánea. Y todo resucitado en carne, y lo será hasta ser un niño o niña de 12 años. La edad la pedisteis vosotros en el reino. Porque toda inocencia es grande en el reino. Siempre los espíritus tratan de imitar en los lejanos planetas lo que ven en el reino. Es un derecho de todo libre albedrío.
Muchas de vuestras costumbres son reflejos del reino. La influencia del reino está en los detalles del carácter. Son fluidos en libre albedrío que os acompañaron en la magnetización de vuestra vida, y que vosotros llamáis gestación. La vida que pedisteis es un fuego magnético que tiene por envoltura una sustancia llamada carne. La vida es magnetismo solar. Todo movimiento salido de vosotros es movimiento eléctrico. Vuestro cuerpo es una onda o es espiral en constante vibración. Esta vibración posee cualidad y calidad. Y es la individualidad. Las vibraciones en la espiral son paralelas a los movimientos de la Tierra. La rotación y la traslación son el medio de vibración que unifica el todo sobre el todo de vuestro ser. Si cesara la rotación y la traslación, vuestro cuerpo se desorganiza. Los elementos que os acompañan os cortarían los cordones solares. No el cordón espiritual, sino el cordón que une a todas las células microscópicas de la carne. Porque la carne sufre su transformación en la Tierra. Y el magnetismo viviente de esa transformación viaja al cosmos. Y se une por atracción al espíritu, que también es magnético. Toda carne tiene su eternidad en sus leyes, como las tiene el espíritu. Nadie es desheredado. La eternidad de toda carne es un proceso que va más allá de la Tierra, igual que la eternidad del espíritu. Ambos parten haciendo uso de sus libres albedríos, con cierta atracción del uno hacia el otro. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Hemos completado la lectura de un divino rollo, dictado por escritura telepática, por el Divino Padre Jehová, desde el reino de los cielos y de cualquier punto del infinito universo expansivo pensante. Los 10 mandamientos. Primer mandamiento. Amarás a tu Dios y Creador por sobre todas las cosas y a tus semejantes como a ti mismo. Segundo mandamiento. No adorarás imagen ni semejanza alguna. Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo y oración. 6 días trabajarás, y el séptimo descansarás, porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Dios bendijo el día de reposo, y lo santificó. Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que tu Dios te da. Sexto mandamiento. No matarás. Séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. No fornicarás. Octavo mandamiento. No robarás. Noveno mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No mentirás. Décimo mandamiento. No codiciarás los bienes ajenos. Dijo el divino Jesús de Nazaret. Pero más fácil es que el cielo y la tierra pasen, que un ápice de la ley deje de cumplirse. Libro de Lucas capítulo 16, verso 17. Dijo también: No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. Libro de Mateo capítulo 5, verso 17. Los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. Lo leemos en el libro del Éxodo capítulo 31, verso 18. Estos 10 mandamientos están basados en las Sagradas Escrituras, libro del Éxodo capítulo 20 y libro del Deuteronomio capítulo 5, y en los rollos de la doctrina del Cordero de Dios, dictados por el Divino Padre Eterno y escritos por el primogénito solar, Alfa y Omega. Lo que vendrá. Lo que ha de venir, sale de cada uno. Porque fue escrito que cada uno sería juzgado por sus obras. El divino juicio de Dios es idea por idea a partir de los 12 años. Porque los niños son los únicos que no tienen divino juicio. El divino juicio de Dios es para los llamados adultos de la prueba de la vida.
Lo pensado en un segundo tendrá la equivalencia de una existencia. Que según como se pensó, podrá ser existencia de luz ganada o existencia de luz perdida. Esto se debe a que lo de Dios no tiene límites. El Eterno, por un microscópico esfuerzo mental de sus criaturas, ofrece en premios existencias completas. Alfa y Omega. Compartimos la lectura de los divinos títulos de la doctrina del juicio final, dictados por el Divino Padre Jehová, por escritura telepática al primogénito solar, Alfa y Omega. Título 30. La división del fruto de cada uno es proporcional al extraño desequilibrio mental que cada cual heredó del extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro. Las influencias que recibieron las sensaciones que todos pidieron en el reino de los cielos, son juzgadas molécula por molécula. Lo íntimo de la materia llora en todo divino juicio final, este llorar lo paga el espíritu pensante. Título 33. En la prueba de la vida, muchos prometieron cumplir obligaciones, para con la divina revelación, que ellos mismos pidieron en el reino de los cielos. Y no cumplieron, se hicieron esperar sin haberlo pedido en el reino de los cielos. Así también a ellos se les hará esperar en los divinos acontecimientos del juicio final. Por cada segundo de extraña espera para con lo de Dios, los tales tendrán que volver a vivir una existencia fuera del reino de los cielos. Lo de Dios es infinito, todos lo sabían antes de venir a la prueba de la vida. Por un microscópico esfuerzo mental, el divino creador de todas las cosas ofrece existencias sin límites. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que cumplieron con lo que pidieron y prometieron en el reino de Dios, a que puedan entrar los que lo olvidaron en la prueba de la vida. Título 38. En la prueba de la vida, muchos de los que pidieron ser los primeros en ver la divina revelación, hicieron esperar al enviado del Padre Jehová. Toda extraña espera a lo de Dios se paga segundo por segundo. Nadie pidió atrasar lo de Dios en la prueba de la vida ni en tan solo un segundo. Los que se hicieron esperar tan solo un segundo no entrarán al reino de los cielos, así también a ellos se les demorará en el divino juicio de Dios. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que fueron instantáneos para con lo de Dios, a que entren los que se durmieron. Hemos compartido la lectura de los títulos de los rollos del Cordero de Dios, dictados por escritura telepática por el Divino Padre Jehová al primogénito solar Alfa y Omega. Gracias infinitas Divino Padre Eterno. Bendito y alabado seas por siempre en nuestras divinas mentes. Tú eres el único Padre Eterno, Creador infinito de todo cuanto existió, existe y existirá. Tu amor infinito es vida para todos. Les estamos muy agradecidos por su atención y si el Divino Creador lo permite, hasta un nuevo episodio. Este es solo el comienzo de un viaje lleno de luz y conocimiento. Para explorar más y continuar descubriendo estas verdades reveladoras, visita lascienciaceleste.com y divinarevelacionalfayomega.com. Allí podrás descargar este y mucho más material, todo disponible de manera gratuita. No dejes pasar esta oportunidad de transformar tu vida y expandir tu horizonte espiritual. Te esperamos con los brazos abiertos.